Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando de mi canal de Excel Servicios. En este video vamos a crear una nueva tabla para el movimiento de datos de entradas y salidas. Ya, nuestro sistema de almacenes ABC ya hemos trabajado el módulo productos y ahora vamos a regresar a la base de datos de Access y aquí vamos a crear una tabla de nombre movimientos. Ya, yo voy a eliminar esta tabla porque la he creado más antes. Nosotros vamos a crear desde cero la tabla movimientos. Le vamos a asignar el nombre movimientos y a esta tabla le vamos a asignar las siguientes columnas: la fecha en la cual se va a registrar el producto. En el tipo de datos le vamos a asignar fecha y hora. En la parte inferior, el formato, le vamos a asignar fecha corta. Después vamos a asignar el ID del producto. Recordemos que este va a enlazar a la tabla productos de tipo número. Después vamos a agregar aquí la cantidad que se va a agregar. Muy bien. Y a la cantidad le vamos a asignar el tipo número y le vamos a asignar en el tipo de tamaño de campo doble. Ya podemos asignarle también decimal o doble. Bien, ahora de esta manera ya podemos identificar la cantidad que se va a ingresar para el producto, la fecha, y algo también aquí que debemos tener en cuenta es el tipo. El tipo nos va a servir para identificar si es una entrada o una salida, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí le vamos a dar en tipo el tipo booleano que es sí, no. Muy bien. Y le vamos a asignar el botón guardar. De esta manera vamos a tener nuestra tabla ya movimientos creada. Ahora regresamos a Excel y en Excel vamos a crear un formulario. El formulario de Excel va a contener lo siguiente. Vamos a agregar primero un contenedor que va a ser un marco de esta manera y en el marco le vamos a asignar movimientos o detalle, mejor detalle del servicio. Muy bien. Al formulario le vamos a asignar en la propiedad Caction movimientos. Muy bien. Y ahora aquí vamos a asignar una etiqueta. Esta etiqueta tendrá de nombre fecha, porque aquí vamos a asignar la fecha. Muy bien. Después vamos a asignar otra etiqueta. En el back style le vamos a dar en estilo transparente para poder desplazar hacia abajo y que todo sea uniforme en nuestras etiquetas. Y a este le vamos a llamar producto. Muy bien. El producto lo podemos desplegar de dos maneras. Uno mediante un combo box y otro mediante un formulario modal. Muy bien, esto lo vamos a ver en un momento. Y aquí vamos a asignar la cantidad. Bien, la cantidad es lo que nos va a permitir identificar lo que se está ingresando. Y finalmente vamos a agregar el tipo, el movimiento. Ya le vamos a asignar a este tipo booleano, al tipo le vamos a decir movimiento, si es una entrada o una salida. Bien, entonces aquí asignamos nuestra caja de texto, nuestro cuadro de texto que es para la fecha. Muy bien, en el text box le vamos a cambiar la propiedad txt fecha. En la propiedad back style le vamos a dejar así como está y en border style le vamos a asignar uno para que quede de este formato. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo voy a preferir asignarle para este ejercicio, vamos a asignarle un buscador. Ya voy a duplicar esto y vamos a colocar en esta caja, en la primera caja le vamos a colocar txt it producto. Muy bien, porque este va a tener el código del producto y va a tener en la propiedad locked, va a estar en true, quiere decir que no va a ser editable. Y vamos a duplicar esto y vamos a hacerlo más grande y a este le vamos a llamar txt producto. Muy bien. De igual manera le vamos a dar en la propiedad locked, tiene que estar en true. Muy bien, ya queda en true. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a agregar un botón de comando a este lado que nos va a servir para buscar. Bueno, podemos colocarle aquí el botón la palabra buscar. A ver, vamos a ver cómo nos queda. Muy bien, nos queda de esta manera.
Y en la propiedad le vamos a colocar cmd buscar producto. Muy bien. Ahora en la cantidad nosotros vamos a agregar igual una caja de texto. Y para el movimiento vamos a agregar un combo box. O un cuadro combinado. Este cuadro combinado va a tener bueno, aquí se me ha hecho un poco grande. Vamos a asignarle aquí en la propiedad hey. Me parece que es 15. Bueno, 15 es demasiado pequeño. 18. No sé qué formato estamos trabajando aquí. Si estamos trabajando el 18. Bien, vamos a darle aquí en la propiedad borre style. Lo dejamos de esa manera. Y le vamos a colocar en la propiedad name cmb o cmd movimiento, ¿ya? Cmb movimiento. Muy bien. Una vez que ya tengamos identificado la cantidad, el movimiento, pues podemos minimizar esto. Vamos a dejarlo así. Y vamos a agregar aquí los botones, ¿ya? Vamos a agregar primero el botón guardar. ¿Ya? Vamos a agregar aquí el botón guardar. Guardar. Muy bien, nos queda de esta manera. Y en la propiedad name le vamos a colocar cmd o btn guardar, ¿ya? Porque estamos usando el botón guardar, btn guardar. Muy bien. Si ejecutamos aquí la tecla F5 ya tenemos nuestro formulario creado. Este vendría a ser nuestro diseño. Ahora vamos a darle clic derecho en ver código. Y vamos a asignarle aquí en la propiedad Activate, que al momento que se inicia el formulario, vamos a decir que en el cmb movimiento se va a agregar la palabra entrada. Muy bien. Y también vamos a agregar, en este caso cmb movimiento, la variable o la otra palabra que es salida. Quiere decir que al momento de que yo voy a ejecutar, vamos a tener entrada y salida. Muy bien. Ya tenemos agregado aquí el botón de entrada y salida. Y ya sabemos que lo que vamos a hacer en el botón guardar es repetitivo. Muy bien, ¿qué es lo que hemos hecho en el botón user for productos? En el botón guardar se tenía pues este formulario, muy bien, o este código. Vamos a reutilizar este código del botón guardar. En el botón guardar vamos a ver cómo nos queda. Muy bien. ¿Y qué vamos a cambiar aquí? En vez de que sea productos, se llamará movimientos. Muy bien, tenemos la tabla movimientos. Aquí vamos a colocar el txt fecha, porque ahí va a ir la fecha. Muy bien. Bueno, la fecha la tengo de esta manera, la voy a corregir después. Después, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar el txt y producto, que es lo que vamos a guardar. Después vamos a guardar la cantidad, que es la que viene después. No recuerdo si le he cambiado aquí a txt. Bueno, aquí nos falta cambiar. Txt cantidad, no olviden cambiar. Y la fecha también la vamos a corregir, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí quedaría fecha. Aquí sería txt cantidad punto text. Y aquí abajo sería cmb movimiento punto text. ¿Ya? Aquí vamos a usar una condicional. Les voy a explicar cómo vamos a hacer esta parte. Registro guardado con éxito. Aquí simplemente cambiamos el mensaje y listo, ya nos quedaría así. Aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a agregar una condicional que cuando sea el movimiento, quiere decir que cuando yo voy a colocar aquí, esto va a ser igual, esto va a ser igual a entrada. Entonces vamos a decir aquí, vamos a decir que esto va a agregarlo con un valor booleano, ¿ya? Quiere decir que aquí yo le voy a colocar, en vez de que sea movimiento, aquí será true, quiere decir que true es para entrada y false será para salida. Muy bien. Ahora, el otro detalle también que debemos tener en cuenta, que el ID del producto es de tipo numérico, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a guardar, pues ahí nos va a generar un error. Entonces aquí, para evitar el hacer ese código, vamos a colocar aquí un código de 1 para el ID de producto. Vamos a asumir que es el código 1, ya solamente por este ejercicio, para probar el botón guardar. Y ahora vamos a agregar la fecha 0101 del 2023, ya la cantidad que le vamos a colocar 15.
y aquí vamos a colocarle una entrada. Presionamos el botón guardar y se guardó con éxito. Revisamos la base de datos de Access, vamos a inicio, vamos a actualizar y listo, pues aquí tenemos el ID de producto, la cantidad y el tipo. Bien, ¿qué les ha parecido este video? Muy rápido hacer este formulario de entradas y salidas. En el siguiente video vamos a explicar cómo usar los demás botones reutilizando el código que ya hemos utilizado en el módulo productos. Ha sido un gusto, no olvides de suscribirte a mi canal de Excel Servicios, de activar la campanita de notificaciones y de compartir este material en las redes sociales.